Muy buenas noches, estamos ya aquí en la mesa de análisis de Primer Plano y bueno, ineludible el tema de Grecia. Ayer tuvieron, como usted lo sabe, los griegos un referéndum para ver si aceptaban las condiciones que ponen los países principales de Europa para que pueda seguir este país siendo miembro de la Unión Europea. Yo les propongo a ustedes verlo desde tres ópticas. Encuentro, en primer lugar, la óptica, desde luego, económica. ¿Qué tanto descalabro causa esto no solamente a la economía griega, sino a las economías de Europa y de rebote también a nosotros, las economías emergentes? El no pago y la posible salida de Grecia de la Unión Europea y el no pago a sus acreedores. Veo también una lectura política en donde el primer ministro griego pasa la bolita al terreno de la población, traslada la decisión sobre si mantenerse o no en la Unión Europea a la población. ¿Y qué tan válido es esto? Lo pregunto porque ¿qué pasaría si también sus grandes acreedores, como son Alemania, con Merkel, o Hollande en Francia, pusiera también a referéndum la decisión de rescatar o no rescatar a Grecia, a los franceses y a los alemanes respectivamente? Y finalmente creo que valdría la pena la lectura geopolítica, esto es, el posible apoyo de Rusia y el paso de Grecia hacia más la égida de otro bloque que ha tenido fuertes tensiones con lo que conocemos como el bloque occidental, Alemania, Francia, Estados Unidos, etcétera. Esas son las tres lecturas que les propongo a ustedes. Pues son muy interesantes, particularmente la última, a ver si Rusia tuviese la fuerza, el fuelle para entrar y decir, a ver, señores, yo salgo a rescatar una economía que debe más o menos el 180% de su PIB. Me quedo con las otras dos o agrego una tercera. En primer lugar, es cierto que el proyecto europeo, que ha sido muy exitoso en muchos ámbitos, ha encontrado un límite muy preciso en el manejo de las crisis financieras. Sí. Hay una de sus partes, que es parte de la zona euro, no todos los países de la Unión Europea son euro, zona euro, y Grecia lo es. No está en condiciones ni de rescatarlo totalmente, como puede ser Estados Unidos con Puerto Rico, o como lo hace con cualquier entidad, o como nosotros podríamos salvar a Coahuila y a todas estas entidades que se han dedicado a endeudarse. No lo puede hacer, no tiene esa, digamos, arquitectura institucional, y eso pues, es un límite de un, ¿cómo se llama?, de un proyecto europeo todavía inacabado. Está la crisis griega, que también es pues, particularmente irritante porque tiene desde el 2008 abierta, y no han encontrado la cuadratura del circo entre me deben, yo rescato y hago reformas. Y la tercera, la política, que es muy interesante. O sea, Tsipras finalmente lo que hace no es preguntar a la gente si quieren o no salir del euro. ¿Aceptamos o no aceptamos el paquete que me habían planteado? Mismo paquete que ya habían retirado el miércoles. Sin embargo, obtiene un sonoro triunfo político, 60% dicen no vamos a aceptar en estas condiciones el tema. Y volvemos al ciclo de todas las crisis financieras y de deuda que han tenido prácticamente todos los países. Le echaba un vistazo al libro de tu colega Carlos Marichal sobre las historias de las deudas, y siempre termina con una solución política, un reconocimiento de que hay una imposibilidad de pedirle a una economía, como es el caso de Grecia, que debe el 180 de su PIB, oiga, páguenos. Dice, oiga, pues yo ya no le puedo recortar más a la gente, cosa que es cierto. Al mismo tiempo, es cierto que, y eso creo que nos hace reflexionar muy seriamente en México, cuando un país en 20 y tantos años no quiere transformar su estructura, una estructura cleptocrática, o sea, un montón de negocios ligados al Estado, y una estructura clientelar, pues tienes una economía que simple y llanamente no dinamiza. Con lo cual, pues no sé cómo lo van a hacer, porque finalmente para los griegos es o sales por la avenida del dracma o sales por la avenida del euro. Pero si algo les podemos decir desde aquí es que lleva una generación rescatar esas crisis de la deuda. Bueno, varios puntos rápidamente, así como telegráficos. Nosotros también pasamos por eso, y pasamos por eso desde el siglo XIX, y tampoco pagamos nuestra deuda cuando Victoriano Huerta dijo, ya no puedo con la deuda que nos dejó don Porfirio, que a su vez la había heredado de los gobiernos anteriores. Y no pagamos durante un buen tiempo. Y al final, por una coyuntura política, la de la Segunda Guerra Mundial, se nos dispensó, prácticamente no pagamos nada. Bueno, una cosita chiquita para que no se enfadaran y no dijeran que no se cumplen las leyes del mercado, pero no pagamos más que una parte insignificante. Luego ya nos volvimos a endeudar y estamos metidos
Por cierto, ¿cuál es la deuda mexicana? Yo no sé cuál es, pero no está tampoco tan baja. Segundo punto, el de preguntarle a la población. Esto deja, por eso están tan enojados, porque en algunos momentos, ¿qué tal si nos hubieran preguntado si queríamos que parte de la renta petrolera pasara a ser ganancia privada antes de que cambiaran el artículo 27? Según el Pew Center, y estoy hablando de una empresa de opinión pública norteamericana, no mexicana, el grueso de los mexicanos estaban en contra de la semiprivatización del petróleo, lo cual importó un pepino al gobierno y lo hizo. Bueno, yo sí estoy entusiasmado con que de tarde en tarde, en temas que son cruciales, porque aquí se les va en buena medida la forma de vida o de empobrecimiento de los griegos, se les pregunte. Y otro punto, esto de las uniones, la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio, que es nuestro equivalente. Cuando se juntan un grandote con un pequeñito, las posibilidades de que al pequeñito le vaya mal, como es en el caso de Grecia, ¿por qué finalmente Turquía, que no entró a la Unión Europea, aunque pidió de rodillas entrar a la Unión Europea y no entró, está creciendo? Y Grecia, que sí entró, no solamente está creciendo, sino que ha perdido el 25% de su PIB. En cambio, Alemania, que es la mamá de los pollitos ahí, está yéndole muy bien. Hay algo en esta unión de tan disímiles en donde si se deja al mercado las cosas, ¡pum! Vale, se le va lo más a los que tienen más y se les da menos a los que tienen menos. Bueno, algo que se ha planteado también es que cualquiera de las dos alternativas, el sí o el no, te iban a llevar a una situación de todas maneras muy complicada. Hubieras dicho que sí o que no, de todas maneras la perspectiva para los griegos en los próximos años es muy incierta y bastante oscura en ese sentido. Pero volviendo al debate sobre preguntarle al público, a los ciudadanos, si quieren este tipo de decisiones. Porque la democracia directa tiene varias posibilidades de interpretación. Hay quienes dicen, es también un mecanismo mediante el cual se lavan las manos los gobiernos. De pronto ante decisiones difíciles y complicadas, o sea, suena desde luego importante y desde luego aceptable el que decisiones trascendentales sean sujetas de una decisión de los ciudadanos. A los españoles les preguntaron en su momento si la pertenencia a la OTAN o no, etcétera, ¿no? Hay temas que sí debían de ser sujetos a la decisión de los ciudadanos, pero hay otros temas que quizá no. Hay muchos otros temas que quizá no. Y en todo caso se pregunta sobre la responsabilidad de los gobiernos de tomar decisiones que pueden en principio ser impopulares, pero que pueden ser fundamentales para ciertas cosas. Entonces siempre está ahí un terreno de discusión sobre si en este caso, por ejemplo, o en muchos otros casos, el gobierno mejor está lavándose las manos para decir, o apoyando algo que sabe o calculando que va a tener el apoyo. En este caso era muy probable que ganara el no, porque esa fue un poco también la oferta de este partido que ganó, este nuevo partido. Sí, bueno, pues evidentemente van a apoyar lo que es un consistente con quienes la mayoría decidió que los gobernara. Pero siempre está este ángulo de decir hasta dónde los gobiernos traspasan la responsabilidad que debería ser en principio de ellos, de decisiones importantes, impopulares. A lo mejor en este caso la decisión de mantener, digamos, el sí, ¿no? Era impopular, pero a lo mejor desde la perspectiva de muchos especialistas era lo que tenía que haber hecho. Yo estoy absolutamente de acuerdo con tu línea de argumentación, José Antonio, y me gustaría polemizar con Lorenzo. Las dos cosas. Uno, muy bien, dijeron, supongamos que estamos equivocados tanto Crespo como yo y no se deben de pasar ese tipo de decisiones, ¿no? Digo que sí se deben de pasar ese tipo de decisiones. Que mi pregunta, y la volvería a formular después de tu discurso, digamos, después de tu argumentación, Lorenzo, ¿qué pasa si los alemanes y los franceses que le prestaron el dinero a los griegos también someten a la pregunta a sus ciudadanos democráticamente? Ellos dicen, oye, no, ¿sí? Ya basta de prestarles y en fin, ¿no? Esa es una polémica que tengo contigo. Que lo sometan.
En primer lugar, para los alemanes y los franceses, sobre todo para los alemanes que han ganado muchísimo con este tipo de unión, no se les va la vida en ello. De acuerdo, pero se los podrían plantear, ¿no? Bueno, que se los planteen y que les digan que no, a ver quién les paga, Bueno, como ha sucedido tantas veces. Esto en la historia pasa muchísimo, desde los reyes de España. ¿Cuántas veces los reyes de España no pagaron sus deudas? España es el país que más incumplimientos ha tenido en la Aquel historia. que también hace los préstamos, no los hicieron por caridad, No, claro, los para hicieron ganar. porque les convenía que Grecia siguiera en ese camino. Bien, vaya, pero pongo ahí el tema. Y la otra polémica, Lorenzo, que tendría contigo cuando comparas Turquía con Grecia, que Turquía no entró y Grecia sí, Grecia empobrecida y Turquía jalando y más o menos, mejor que Grecia, vamos a dejarlo Sí, así. mejor sí. Bueno, yo me pregunto si Grecia está tan mal y Turquía está mucho mejor, porque sabiendo Turquía que no tenía el respaldo de la Unión Europea, tuvo que hacerse responsable en la última década de cómo crecer, y los griegos, sabiendo que tenían el respaldo de la Unión Europea, incurrieron en mucha irresponsabilidad y no atacaron la corrupción, como decías tú hace un Perdón, rato. esto no debía yo de volver a tomar la palabra, pero No, se molestan adelante, ustedes. adelante, ¿no? Yo nada más uso Para polemizar. un argumento, además un argumento de economistas ortodoxos. Un país que está en las posiciones de Grecia tiene que poder devaluar para poder mantener sus productos baratos. No puede por estar en el euro. Exacto. Y porque el euro lo ponen, el valor del euro lo ponen los más ricos. Entonces, yo no creo que los turcos sean menos o más corruptos que los griegos, no lo sé. Pero lo que sí pueden hacer los turcos es jugar con la devaluación y los griegos no. Están atados. Yo creo que Grecia ha tenido, o Turquía ha tenido mejores gobiernos que Turquía. Y en el caso de los múltiples, porque mira que hay evidencia sobre cómo se tratan las crisis de la deuda a lo largo de la historia, desde Felipe II quebrado hasta la que quiere, Argentina incluso, que es una muy estudiada ahora, es ¿cómo resuelves un tema que es, digamos, que no tiene solución? O sea, por un lado dices, usted me debe dos veces su PIB, y yo te digo, pues yo no le puedo pagar y ya no le puedo recortar más a los pensionados. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, a lo largo de la historia lo que ha ocurrido, incluso en países donde hay una simetría enorme, es que primero hay un reconocimiento del problema. En el caso de México hemos tenido dos graves crisis de deuda en muy poco tiempo. La primera fue la irresponsabilidad del manejo de la economía desde Los Pinos con López Portillo, y la segunda, la manipulación grosera de las variables económicas por un Salinas de Gortari que se quería intronizar. Y en ambos casos, ¿con qué terminó? Le dijo Estados Unidos en la simetría: yo te voy a prestar 40 o 50 mil millones de dólares. ¿No? Me acuerdo cuánto fue el macropréstamo, pero a cambio de eso quiero un Banco Central autónomo, tu factura petrolera viene para acá y te portas derechito. En el caso de la Unión Europea, lo que no ha podido ocurrir es que un gobierno profundamente mentiroso como el griego, o sea, y además digo, llevan 20 y tantos años mintiendo, y mintieron los socialdemócratas, los de la derecha, y vivían tranquilamente como aquí en el López Portillismo, de ya vamos al primer mundo y quitemos el problema. Ese tema no se ha resuelto todavía. Y el tema de la enmienda, pues lo que hace el gobierno griego es decir, no quiero pagar, y los alemanes dicen, pues no quieres pagar, muy bien, pues no hay más dinero. Y esa economía pues tiene dos salidas, como decía, o se va al dracma y devalúa vía dracma, o de todas maneras, Lorenzo, se están devaluando vía euro, porque los que antes cobraban 700 euros, ahora te cobran 400, y además te quieren subir el IVA a 23, con lo cual te va. En fin, tiene que haber una salida política, todavía no la veo. Pero yo coincido nada más antes de terminar con Lorenzo de que quizá no le convino a Grecia, a final de cuentas, entrar dentro del mundo del euro, por eso que dices de la rigidez en el moneda. Por ejemplo, perdió mucho turismo en favor de Turquía, precisamente por los precios, por la competitividad. Que en su vida, pero ahora ya que pasó todo también esto, no sé si le va a... Creo que Grecia va a quedar peor al haber entrado a la Unión Europea, que mejor no haber entrado nunca, porque aún ahora, si esto termina en que se sale del euro, va a terminar muy mal. Nada más decir que Grecia tiene el doble todavía de PIB que México, y bueno, pues acaban diciendo debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Quédese aquí con nosotros, vamos a otro bloque sobre política nacional. Pues bien, en este segundo segmento nos vamos a meter en otro problema. Abatir o no abatir
Ese es el dilema. Pero el dilema es qué significa el término de abatir. Y por ahí es donde se está yendo ahora el tema de los muertos en Tlatlaya. El Centro de Derechos Humanos PRO, Miguel Pro, sí. el Centro PRO, acaba de sacar un informe. Además está defendiendo a una de las mujeres que encontraron en Tlatlaya y que no murió, pero que su hija sí murió. Y el centro la está conduciendo de tal manera la defensa que tuvo acceso a unos documentos oficiales en el juicio que se está llevando a los 7 soldados y al oficial que estaban a cargo del operativo, en donde hay dos cosas y hay que discutirlas ambas. Por un lado están las órdenes que tuvo el teniente. Una de sus órdenes decía que había que hacerle los operativos en la noche porque es cuando están operando más el crimen organizado y que la idea es abatir a los criminales. ¿Qué significa abatir? Es simplemente tirar, derribar, ponerlos en prisión o matar. Ahí todavía está la discusión. El otro punto es que la testigo, y ya nos lo ha dicho ahora en varios programas, uno con Carmen Aristegui, dice que ella vio a unos de los que finalmente murieron en Tlatlaya vivos y ya rendidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué si estaban rendidos luego aparecen muertos? Y tenemos del otro lado lo que discutimos la semana pasada, que es la de comparecencia del general secretario Cienfuegos, diciendo que en este caso de Tlatlaya, él necesita que la justicia diga algo porque no ha dicho nada. Bueno, ahí está el caso ahondándose, no se está resolviendo. El otro tema es quién dio la orden, ¿no? Si esto de abatir, que es otra de las polémicas, tampoco sabemos en qué escritorio se emitió, si era efectivamente un asunto que estaba en el ámbito local o venía desde más arriba. No hay todavía claridad sobre el episodio. Esta cuestión que tú narrabas desde que Ferri publicó su texto, se dice que efectivamente estaban vivos, ¿no? Y que los fusilan literalmente, no los fusilan, los matan a sangre fría desde que se publicó en Esquire, me parece recordar. Sí. El tema ahora también dicen que las versiones que han dado las mujeres han cambiado. La verdad es que no hay una certeza plena sobre el tema y lleva un año. Es verdaderamente desquiciante, pero al mismo tiempo así funciona este país. El tema de un asunto tan sensible que no puedas tener una instancia que te dé certidumbre, entre otras cosas porque el Estado mexicano mintió. Primero lo que nos dijeron es una historia completamente, o sea, que no tenía nada que ver con la realidad. Viene el reportaje periodístico, no lo logran cuestionar. Y a partir de ahí empiezas a tejer pues, elementos sobre el margen de si pasó esto, pasó aquello. Es un año sin que tengamos una claridad sobre lo que ocurrió y por supuesto es una de las heridas abiertas en este país. Esa, y si me permiten agregar ya a la mesa, yo estoy absolutamente impresionado de ver que el Estado mexicano de pronto dice que un señor como Mireles es un enemigo peligrosísimo y el viernes la procuradora decide desistirse. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué momento le creo? ¿En el momento que lo empapelan y lo meten en una prisión de alta seguridad o en el momento que dicen, no, yo ya me desisto y si el juez decide librarlo yo no tengo inconveniente? O sea, en ambos casos la falta de certidumbre te lleva a una situación pues intolerable para la opinión pública. ¿Y qué opinas? ¿Mireles es inocente o no es inocente? En Tlatlaya mintieron en la primera, dejaron de mentir entonces y ahora los que mienten son los otros. La verdad es que está muy enredado. Yo me pregunto si nuestras autoridades federales y locales reparan en esto que estás señalando de manera muy acertada, Leonardo, porque, pues claro, o sea, no hay ninguna certidumbre, no hay ninguna tampoco credibilidad de parte de la ciudadanía. Ya déjate las víctimas, porque aquí estamos analizando, pero ninguno de nosotros fue víctima de esto, ni tenemos hijos o familiares víctimas, ¿no? Entonces, no les podemos creer, tampoco me merecen mayor credibilidad los testigos que cambiaron sus versiones
del inicio a como estamos ahora, pero sí creo que el general secretario tiene una dosis de razón. Él no estaba de acuerdo, yo por ejemplo sí estoy de acuerdo en que se les haya quitado el fuero militar, ¿no? Para los juicios, ¿no? Pero él decía, yo nunca estuve de acuerdo, pero en fin, soy institucional, así cambiaron la Constitución, ya no hay fuero militar en el caso de que esté involucrado un civil en la digamos, en el presunto delito de un militar, muy bien. Pero entonces lo que sí les puedo exigir es que den resultados de la justicia. Porque bien que mal, la justicia militar era más pronta y expedita que esta. Entonces, creo que tiene razón que es lo que estamos exigiendo finalmente nosotros aquí. Y si nos vamos un poco más atrás, bueno, creo que hay dos problemas atrás de esto. El primero es el índice de letalidad, ¿no? En efecto, es una cosa muy extraña que en la mayor parte de los encuentros entre criminales y ejército o policía haya siempre más muertos que heridos. Eso no ocurre en este tipo de enfrentamientos, ¿no? Normalmente no tiene que haber esa proporción. Y aquí en México, Catalina Pérez Correa, en un artículo muy bueno, lo muestra, ¿no? Como el índice de letalidad te señala, ¿sí? A las Fuerzas Armadas o a la policía en un papel que no les debería corresponder. Y finalmente, pues nos lleva al problema más grande. ¿Qué hace el Ejército en las funciones de seguridad pública y por qué cuando ya llevamos pues 10 años con esto no se mejora el papel no se mejora la capacitación de la policía para siquiera vislumbrar una salida de las Fuerzas Armadas de la calle, ¿no? Han salido varios defensores o personajes que quieren aclarar lo que pasó. No lo que pasó exactamente, sino en relación con esto de que se les ordenó abatir en la oscuridad a los delincuentes. Y que eso se ha tomado como decir, pues llevaban la orden de matar, pues es lo que hicieron entonces los soldados, en cuyo caso a lo mejor, pues entonces la responsabilidad viene para más arriba, porque los soldados pueden decir, pues a mí me ordenaron abatirlos, suponiendo que abatir el significado puede incluir dentro de muchos otros el de matar. Es decir, sí, efectivamente cuando uno busca sinónimos, sí está el de destruir, el de matar, además el de eliminar, someter, hay muchas, pero sí está incluido el de matar y el de destruir como un sinónimo de abatir. Incluso cuando ha ocurrido que mueren precisamente en encuentros, es el propio ejército que dice fue abatido. Es decir, fue muerto. Fue muerto en la confrontación. Se asume también que es en la confrontación misma y no como un juicio extrajudicial, es decir, un asesinato extrajudicial, una ejecución. Y por otro lado han dicho, no, pero en ese mismo informe, que era un informe genérico, no era para el caso, era un informe general o una recomendación. Dicen, también venía las recomendaciones de respetar los derechos humanos en todo momento, que implicaría desde luego el respetar la vida de alguien que ya está sometido. Aquí la pregunta es si la tropa puede entender adecuadamente estos términos y si está entrenada en todo caso para llevarla, o que si entendió en un momento dado decir, cuando estás en la oscuridad y en la noche, tú mata. Ahí sí, a lo mejor simplemente lo de los derechos humanos es en condiciones cuando estás de día, pero dado el peligro que implica que en la oscuridad ellos te maten a ti primero, que a lo mejor les estén concediendo un permiso. No estoy justificando, estoy simplemente suponiendo lo que pueden entender los soldados con esas órdenes, que hasta pueden decir pues son órdenes contradictorias, o unas se aplican en ciertos casos y otras en otro caso. Sí, pero nada más agrego una cosa, es muy diferente el que en la refriega o en un contexto particularmente agresivo, tú a la tropa le digas, oye señores, ustedes disparen y después averigüen. Pues muy diferente a que los alinees y los mates en frío, que es lo que probablemente ocurrió en Tlatlaya. O sea, ahí el tema es, una cosa es que estés en la refriega y digas, usted dispare porque el asunto lo pueden matar a usted, a una... Cuando digamos, ya están sometidos, sometidos y en frío. Ahí sí la diferencia es enorme. Cuando se dice que no están entrenados o preparados para eso, yo tengo mis dudas. Cuando tú llevas una partida de 7 soldados con un teniente, no hay ninguna duda para ninguno de los miembros de la tropa de qué es lo que tienen que hacer. El teniente es el que les dice, y si les dice no disparen, no disparan. Pues ellos sí están entrenados para obedecer. En este caso, yo no diría que el ejército no esté
preparado para eso. Si es la única institución que tiene una cadena de mando sensata. Para eso están entrenados. Y sí, ya les han dicho en todos los documentos que tienen que respetar los derechos humanos. Y en este documento genérico, como tú dices, que es el que se le pasa ya de cajón al teniente, y dice claramente que hay que respetar los derechos humanos. No sabemos realmente si hay unas órdenes escritas y unas órdenes implícitas. Eso es lo que preocupa y que nos lo deberían de decir. de dejar en claro. Es difícil, es difícil. El ejército cuando dice abatir no quiere decir necesariamente matar, tiene razón. No, en el lenguaje puede ser. Pero incluye, pero no es exclusivo. Exacto. Bueno, estamos metidos en un problema semántico. Estamos como Clinton cuando dijo que con el caso de la señora Lewinsky, a los que le interrogaban, ¿qué es lo que usted quiere decir que es? Igual que con la marihuana. All depends ¿Qué on what quiere you mean by is. Bueno, no es un problema semántico. Es un problema yo estoy de acuerdo político contigo. de los mil demonios. Y lo que dices de las órdenes es cierto, o sea, las órdenes ya no las enseñaron, están por escritas, ¿no? Incluyen las dos cosas estas contradictorias entre abatir y respetar los derechos humanos. Ahora, las órdenes por escrito no se le dan a la tropa, se le dan, como dices tú, ahí hay una cadena de mando clarísima, se la dan al capitán o al que va de mando, y ese gira órdenes verbales. Si este señor giró órdenes verbales, el capitán o el teniente o lo que haya sido, bueno, pues ahí hay una responsabilidad. La tropa, en todo caso, si le ordenaron eso y no lo hace, entonces se le va a juzgar por insubordinación, ¿no? Entonces, lo que necesitamos aclarar es eso, pero también para dejar o limpio o sucio, no al ejército, no pensemos en el ejército en general. Hay que señalar a las personas y realmente hasta donde se pueda salvar la institución. Claro, ¿no? y hay otro problema que palpita así como el corazón revelador de Allan Poe, que es ¿por qué las fuerzas de seguridad dicen mátelos así o abátalos, el que sea? Porque tienen la íntima conciencia de que una vez que los entregan a la Procuraduría General de la República, pienso en el Menchito y en compañía, van a salir por una misma puerta. No, es que es gravísimo, pero se escucha este argumento de decir, bueno, pues ¿qué sentido tiene que los detengas si por una puerta entran? Y si la Procuraduría General de la República integra mal el expediente, salen. O si un juez decide que salgan, también salen. Eso lleva pues esta especie de lógica. O si la PGR se desiste, como nos lo acabas de decir. Pues sí, es que ahí está el problema. Inexplicablemente se desiste. Ese es, como digo, el corazón revelador de Allan Poe. Nadie se atreve a decir que está ahí. Bueno, nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Espéranos para el siguiente segmento. Bueno, y aquí en la capital de la República tenemos una novedad que creo que vale la pena discutir, una novedad que implica no solamente una lectura de lo que ocurrió en las urnas el pasado 7 de junio, aquí donde Morena se convirtió en el partido más votado, tenemos también la aspiración del jefe de gobierno de convertirse en un candidato al 18, después de una serie de lucubraciones a partir de estos datos, le pidió a todo su gabinete la dimisión. Obviamente él tiene el papelito en el escritorio y dice que todos están sujetos a evaluación, tampoco hay que ir muy lejos si uno ve las encuestas para ver dónde están las áreas en donde la gente le está pidiendo cambios. La más, digamos, dramática es la percepción de corrupción que hay en la Ciudad de México, que por todas partes ocurre. Después está el tema de inseguridad, y todo esto de obras públicas, intereses de inmobiliarios. En fin, tiene una muy importante área el jefe de gobierno para mejorar su gobierno. Y por otro lado está, espero que no les parezca mal que establezca el paralelo, la inacción de un gobierno federal que después de las elecciones y de tener, pues, toda una serie de nombramientos pendientes, empezando por el embajador en los Estados Unidos, pues simple y llanamente no acusa recepción de absolutamente nada. Creo que Mancera, reacciona favorablemente a un entorno que no le es en absoluto positivo, que no le es favorable, y pone la pica en Flandes, diciendo, bueno, por lo menos hay un gobierno que acusa recepción de lo que está ocurriendo en el entorno. Y seguimos pues esperando que el presidente Peña diga, y ya no si va a cambiar a su gabinete, sino cubrir las vacantes que tiene. En fin, lo pongo sobre la mesa. Pero quizá porque Mancera no le queda otra. Después de la derrota tan obvia que tiene el PRD en la Ciudad de México, ni modo
que se haga a un lado. En cambio, Peña Nieto dice, Claro. y lo reafirmó, por ejemplo, en el centro libanés con Slim al lado, estas elecciones han sido ni más ni menos que un apoyo a la política Un referéndum. que yo tengo. La refrendaron. Entonces, a tu pregunta, de comparando la reacción del gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México, el de arriba, el federal, dice, pero ¿para qué cambio si todo está muy bien? Y el de la Ciudad de México quisiera a lo mejor decir lo mismo, pero ahí sí que no puede ya sacar el bulto. Entonces, creo yo que en las dos elecciones hay suficientes elementos para decir que se les castigó a los dos gobiernos, pero en uno es tan claro que Que no no hay, hay más salida que pedir esto, la renuncia, y en el otro hacerse que la Virgen le habla y que todo está bien. Mira, yo creo que en el caso de Peña Nieto no se le castigó tanto, Lorenzo, a nivel federal. Yo creo que dado lo que a mí me enseñaron en la escuela, de que cuando la economía iba mal y la seguridad iba mal y la corrupción iba peor y todos tenemos una muy mala opinión de cómo va el país, debió haber recibido un mucho mayor castigo. A mí me sorprendió que bajara un puntito en su votación con respecto a las anteriores elecciones. Me sorprende de verdad muchísimo. Pero aún así, si tuvieran una visión de Estado, me parece, y me estoy quedando ahora, regreso a Mancera, si tuvieran una visión de Estado, decían, mira, me refrendaron, pero una cosa es que me refrenden y otra cosa es que yo tenga una ceguera y no esté viendo que la economía no crece, que la pobreza aumenta, que la desigualdad ya está insoportable, que la corrupción es una, en fin, ¿no? Entonces, lo que me muestra es que en efecto, en eso coincido, me encuentro contigo, no hay ninguna visión de Estado allí y vi que se les ha dicho desde hace tiempo, porque no solamente es cambiar el gabinete. Tú decías Cubrir vacantes, el embajador, hay dos vacantes de subsecretarías en la Secretaría de Gobernación. Hay muchísimas. ¿Querías decir algo? Sí, nada más una cosa pequeñita. No fue suficiente castigo, pero en Nuevo León Sí, bueno, por tiene eso dije a nivel una federal, situación Sí, sí. fantástica. No solamente el PRI no gana, sino que le deshacen todo el sistema. En Guadalajara. Mira, subrayo, decía por eso federal, me parece que en las locales sí se le castigó. Sí, Y lo de pero- Mancera, bueno, él siempre se puede cubrir diciendo esto de que su partido no es el PRD, que él es independiente y demás, ¿no? Y ahora esto le va a servir para reposicionarse incluso dentro del PRD, pero sí es un hombre que tuvo el resorte, hay que reconocerlo, sí, tuvo los reflejos políticos para decir, me voy a poner un paso por encima de la política nacional, ¿no? Además, yo sí creo que es difícil pensar que si le fue mal al PRI a nivel local, se pueda leer o se tenga que leer como un rechazo a Peña Nieto. Son cuestiones locales también, básicamente. O sea, si el PRI pierde en Querétaro, pues a lo mejor es porque el gobernador lo hizo mal, o el candidato del PRI era bastante malo y no era convincente, o historias de corrupción de los gobernadores en turno. Por ejemplo, en Sonora, en el caso que sí gana el PRI, pues tampoco puedes leer que si en Sonora gana el PRI es un refrendo a Peña Nieto. Es en contra del gobierno del PAN, que resultó corrupto, etcétera. Entonces, por eso es que las elecciones federales son las que se toman normalmente como el indicador de cómo está reaccionando la gente ante el gobierno federal. Y en ese sentido coincido en que no le fue tan mal, como todas las condiciones parecía que le podía haber ido o que le tendría que haber ido. Si había tanto descontento, como creo que sí lo había, o lo hay, con el gobierno, con la corrupción, con el falta de crecimiento económico, pues eso tendría que haberse reflejado en las elecciones federales. Ahora, una cosa también con el PRI es que la votación haya sido casi la misma que en 2012 y otra es cómo se distribuyen los votos. Porque aquí hay otra cuestión. Creo que en el caso de la capital no necesariamente se tiene que ver la caída del PRD como un rechazo, ahora es al revés, como un rechazo al gobierno de Mancera. ¿Por qué? No es que defienda al gobierno de Mancera ni que lo haya hecho muy bien, es que es la ruptura propiamente del PRD respecto de Morena, en donde López Obrador se lleva sus canicas, que son muchas, y porque la hipótesis es que hubiera pasado de no haber habido esa ruptura. ¿Hubiera sido el castigo tan fuerte para el gobierno de Mancera? Probablemente no. A lo mejor hubiera avanzado algo el PAN en algunos diputados, algo el PRI,
algunas delegaciones quizá, lo hizo. pero no la forma en que ocurrió. Ahí lo que pasa es que sabemos que el obradorismo, con Mancera o sin Mancera, donde más fuerte es en la capital, ¿no? Y en ese sentido la fractura de la izquierda está explicando varias cosas. Desde luego, esta ruptura del PRD, esta caída del PRD en el Distrito Federal, pero también de haber ido la izquierda unida, ¿no? En la hipótesis de no haber habido esta fractura que se dio, muchísimo. el PRI hubiera dejado de ganar 40 diputaciones de mayoría a nivel federal, aparte de las locales que aquí perdió, etcétera. Es decir, bueno, de las que aquí más bien perdió el PRD. Sí. Con eso ya no hubiera tenido mayoría la coalición del gobierno. Y ahí sí podríamos decir, mira, qué castigo, porque entonces sí hubiera bajado significativamente la presencia del PRI a nivel federal. Yo creo que tanto Mancera como Peña no solamente ven la forma en que sus distintos grupos o la fuerza política que tienen sus partidos, aunque Mancera diga que no está con el PRD, pues tiene sus límites, ¿no? El presidente Peña hará una lectura de lo que ocurrió y dirá, sí, la maquinaria nos funcionó con Casillas Zapatos en Chiapas, el apoyo tradicional, pero las principales zonas urbanas las perdieron. Yo creo que hay un mensaje que no puede eludir. Y hay un segundo elemento que va más allá de las votaciones, que son las evaluaciones, tanto del presidente como de Mancera, y los dos están reprobados. El nivel de satisfacción de la gente con su desempeño está por debajo, o sea, estamos en 53% de reprobación, si no recuerdo mal, en el caso de Peña, y en el caso de Mancera ya no me acuerdo, pero por ahí anda, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuál es dos proyectos políticos? El de Peña, concluir su sexenio, y el de Mancera, concluir la administración del DF y eventualmente encartarse como candidato para el 18, necesitas un relevo de gobierno. Es decir, no hay manera de decir que la gente está encantada con el desempeño de la economía, ni está encantada con todo lo que ocurra. Por tanto, me parece que Mancera entiende apropiadamente el contexto y dice, a ver, lo primero que tengo que hacer es entenderme con Morena, que ahora es mi primera fuerza política. Vamos a ver a quién pone el secretario de gobierno. Si el mensaje es, tengo que tender un puente, si el mensaje es, voy a invitar a ciudadanos distinguidos y no repartirme entre las tribus del PRD las carteras, pues veremos una cosa u otra. Es decir, todavía, o sea, el movimiento político me pareció audaz y presiona al gobierno de Peña. Vamos a ver con quién lo integra. Claramente el presidente está retrasando en nombramientos por el contexto que digo, por las vacantes que tiene y por un gobierno que parece absolutamente parado. Si lo único que te repiten es que México se está moviendo. A lo mejor está moviendo México, pero ciertamente el gobierno no. Pero, o sea, me parece muy bien que digas, la jugada fue audaz, ¿sí? Ahora, lo acertado, y sí, fue 8 columnas en todos los periódicos al día siguiente, todos los noticieros. Ahora, para completar eso y que realmente tenga algún sentido y nos llegue a la población, es ver qué hace con esas renuncias y, como tú dices, a quién va a colocar en los puestos. Porque si el proyecto va a seguir siendo lo mismo, la corrupción inmobiliaria va a ser la misma, el proyecto económico, la movilidad, etcétera, van a ser los mismos. Ya corrigió en el no circula, hay que reconocerlo. Bueno, corrigió el hoy no circula porque le dio el batacazo a la Corte, si no, no hubiera corregido. Y porque Morena anunció que lo iban a corregir ellos. Igual que a nivel federal también pues corregimos porque la Corte dio su manotazo y dijo las cosas van a ser así, ¿no? Entonces tenemos que ver, o sea, la remoción de los ministros, bien, pero nada más solita no nos va a llevar a ningún lado. Las efectistas acabamos cachándolos, entonces esperemos que vaya por ese lado. Decir, yo tengo que negociar con Morena. Desde López Obrador ningún jefe de gobierno había tenido una asamblea adversa. Y qué bueno. Que López Obrador no la tuvo, ¿sí? Sí, el primer trienio de López Obrador fue minoría, minoría, minoría. Ahí la mayoría fue PAN porque el efecto Fox. El efecto Fox. Sí, entonces es la segunda vez que hay gobierno sin mayoría en el DF. Rápidamente, nada más en lo del Peor que castigo. ahorita, En parte porque el voto del PRI, según la encuesta de parametría, está muy determinado por los que siempre han votado, y los que siempre han votado son en parte a los que siempre les han comprado el voto. Así es. Entonces, quizá el castigo, si hubiera sido un voto idealmente libre, a lo mejor hubiera sido distinto.
Sí. Es posible, sí. Es cierto, fue una elección de maquinaria, de votación que llaman de voto duro, ¿no? Bueno, pues ahí están los pendientes y uno de ellos es la dirigencia nacional del PRI. Ya el gobierno ha dicho claramente, o no lo ha dicho, pero queda claro que la decisión la tomarán en Los Pinos. Vamos a ver a quién mandan a la dirigencia nacional del PRI y ese sí no hay manera de que pues no se tome esa decisión en ese momento. Vamos a una brevísima pausa, regresamos, este es el primer plano. Bueno, el jueves pasado se cumplieron 100 años de la muerte de Porfirio Díaz y eso ha dado lugar a que se vuelva a debatir, digamos, la figura misma de Porfirio Díaz, su papel en la historia y también pues, un debate que ya lleva bastante tiempo sobre si traer los restos de Porfirio Díaz que están en París a México, como él hubiera deseado, como él lo habría dicho. ¿Y qué significado podría tener eso? Es decir, obviamente hay mucha gente que dice, sí, deberíamos de reconocer algunas de las cosas que hizo Porfirio Díaz para el país, que no fueron pocas en todo caso, porque el planteamiento es, las historias oficiales normalmente llevan a plantear siempre villanos, que son villanos casi al 100%, y héroes impolutos. Y los historiadores profesionales dicen, no, pues las cosas no son así, se le pueden reconocer algunas cosas a los villanos, aunque después hayan incurrido en errores y cosas por el estilo, pero si les rascamos también a los héroes, pues van a ver cosas que tampoco sean precisamente muy loables desde el punto de vista de la democracia o de los derechos humanos o del nacionalismo. Entonces de pronto tenemos a dos figuras como Juárez y Porfirio Díaz, que son contrapuestas, y sin embargo hay muchos méritos de parte de Porfirio Díaz y hay muchos pecados de Juárez que no se le reconocen en la historia oficial. Yo creo que es sanísimo que una democracia, esto que tenemos ahora, empiece a debatir también su historia. Yo, por supuesto, creo que Porfirio Díaz está perfectamente en Montparnasse y es asunto de su familia si lo traen o no. Esta parte de culto a los huesos y eso me parece algo repelente. Pero bueno, más allá de ese asunto, sí creo que es particularmente importante que un país discuta su historia y regrese y diga si el porfiriato fue esto o aquello, porque quedarnos con esta historia de bronce, de buenos y malos, todo lo demás, yo creo que paraliza la energía social de una sociedad, igual que tenemos que discutir la guerra del 48, por qué perdimos la mitad de nuestro territorio. O sea, una relectura de la historia a la luz de Porfirio Díaz, subrayo, para mí está bien donde está y no encuentro en esta reivindicación, así esta revisión de en realidad fue un gran estadista y todo lo demás, dice uno, oiga, sí fue un gran estadista en algunas cosas, pero mató a no sé cuántas personas, teníamos un montón de analfabetos. Bueno, no me extiendo. Juzgo que es tremendamente sano y he disfrutado mucho oír a los historiadores participar en el debate histórico porque te aclaran muchas cosas sobre el porvenir. O sea, de alguna manera lo que vienen a decirnos es, oiga, el pasado es presente. O la lectura del pasado te permite entender también hacia dónde se mueve una sociedad. Me detengo ahí. A mí me resultó particularmente interesante escuchar a la doctora Falcón, por ejemplo, hablar del control político que tenía Porfirio Díaz. O sea, cómo conseguía ese control político en estos tiempos en donde los gobernadores hacen lo que les da la gana, son incapaces de proveer seguridad pública y tienen niveles de endeudamiento atroces. En suma, creo que la historia te ayuda a muchas cosas y debatirla es algo que juzgo muy útil. Sí, y como la historia nunca realmente sabremos qué es lo que pasó, nos podemos aproximar, tenemos documentos, testimonios, etcétera, pero jamás podremos recrear lo que pasó. Y esa falta de esos vacíos los llenamos con nuestros problemas del presente. Entonces la historia es siempre una lectura del pasado desde nuestros problemas. Y si don Porfirio levanta, y en serio que levanta todavía escozor, está, por ejemplo, el último libro de Andrés Manuel López Obrador, que es una condena del porfiriato y ve tema por tema por qué hace esa condena tan dura de don Porfirio. Y están otros que ponen muchísimo énfasis en su economía, en que atrajo inversión extranjera suficiente para crear los ferrocarriles, que por primera vez unieron a México, porque México no estaba unido. Es la primera vez que realmente las venas de acero de México se asientan y el país es un país.
Luego están los que dicen, bueno, pero ¿cómo dio las concesiones ferrocarrileras? Y está John Cotsworth que dice, fíjense que esos ferrocarriles nos salieron más caros el caldo que las albóndigas. Pero en cualquier caso, lo que hay en México hoy es una división entre nosotros, una división bien profunda sobre la naturaleza de nuestra economía, sobre la naturaleza de nuestro sistema político. Tú dices, Leonardo, ahora que estamos en democracia, yo podría poner un signo de interrogación y decir, ¿estamos? ¿Qué mosabi? Entonces, aún en eso hay diferencias. Y don Porfirio es, en buena medida, un pretexto para poner de una manera indirecta, pero muy clara, las diferencias que tenemos sobre nuestra política social, por ejemplo, esa y la política económica, esas dos son fundamentales. Además de que lo de la democracia ya dejémoslo, porque don Porfirio sí realmente no hacía. Yo creo que ni sus mejores defensores dicen que era un demócrata convencido. Decías tú, Lorenzo, que llenábamos esos huecos que nunca vamos a conocer y que no se puede recrear la historia desde la óptica, digamos, de los problemas que estamos viviendo. Parece muy bien que lo llenemos así. Lo que deberíamos de tratar, y además estamos aquí frente a uno de los principales historiadores de México, que eres tú, sí, voltea. Lo que no lo podemos hacer es llenar esos huecos con nuestros prejuicios, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre, y por eso el llamado de Leonardo a debatir eso, o bueno, lo que ha suscitado esta nueva discusión es eso, ¿no? Debatamos qué sí fue y qué no fue. Pongámoslo, es tanto como decir, pongámoslo en sus justas dimensiones, hasta donde nos alcancen, ¿sí?, los hechos para poder pasar un juicio, ¿no? Y creo que al revisar esto, para juntarlo con la historia, digo, con el presente, tenemos que ver, en efecto, nuestros problemas. ¿Cómo resolvió Porfirio Díaz la cuestión de la desunificación del país? ¿Cómo resolvió el control político de los estados, etcétera? Y tratemos de sacar lecciones y veamos los errores que cometió y los aciertos que seguramente los tendrá. Como tú dices, seguimos sin resolver el problema de la desigualdad, ¿sí? Y no la resolvió él, a lo mejor no quiso, a lo mejor no pudo, a lo mejor los instrumentos equivocados, pero revisemos la historia a raíz de eso y no de los prejuicios, ¿no? Yo creo que al porfiriato se le puede juzgar también desde esquemas más sociológicos y en perspectiva comparada. Es decir, no solamente México siempre el aislamiento de qué es lo que pasaba en México, qué pudo haber hecho, etcétera, sino una perspectiva comparada. Y desde ese punto de vista hay algunas teorías del desarrollo político que dicen, ahí donde en una sociedad hay poderes tradicionalistas muy fuertes, como en la sociedad europea feudal, con excepción de Inglaterra, por cierto, en muchos casos, en un aspecto, por eso tiene un desarrollo tan particular Inglaterra. Es decir, necesitas primero, para impulsar la modernización social y económica, necesitas, que afecta a los grupos tradicionalistas, necesitas centralizar el poder político, que es el papel que jugaron algunos déspotas ilustrados o los monarcas, los Borbones, porque cuando tratas de combinar en esas sociedades, había algunas excepciones, Estados Unidos también fue excepción en ese sentido, por eso pudo desarrollar esa modernización económica y social con un sistema descentralizado políticamente en Estados Unidos. Pero en América Latina estaba la Iglesia Católica y estaban los grupos conservadores que aprovechaban la descentralización política, incluyendo el federalismo en el caso mexicano, para oponerse y para frenar y obstaculizar esos impulsos modernizadores en el terreno social, en el terreno económico. Y entonces eso se traducía ¿qué? En golpes de Estado, guerras civiles, anarquía, que es lo que tuvimos en América Latina, no solo en México, y que entonces lo que se requería en esos momentos era un poder comprometido con la modernización económica y social, pero que tenías que centralizar el poder político porque eso implicaba quitarle el poder tanto a la Iglesia como a los grupos conservadores, oligarcas, terratenientes, etcétera, porque si no, no podías dar esos primeros pasos hacia la modernización. Desde esa perspectiva, el juicio puede ser un poco distinto por el porfiriato. Pero eso es muy interesante lo que dice, además es una perspectiva más para debatir historia. Es decir, si tú ves la América Latina o el mundo con estos dictadores modernizadores que edifican infraestructura, tú puedes decir es nuestra versión cimarrona de la revolución Meiji o de... En fin, en muchos países estaba ocurriendo una modernización con una gran centralización política, igual que la nueva historia económica y social nos demuestra que la
revolución y su milagro, pues sí tiene algo suyo, pero también está ocurriendo un milagro en Colombia, está ocurriendo un milagro. Sin revolución. Bueno, pues cada país tiene. O sea, cuando ves la comparada, dices, pues tampoco es tan particular la nuestra, que hemos tendido a verla con el microscopio. Y la otra, también es muy interesante ver las regularidades y las rupturas que ha tenido la historia. Don Porfirio no era un demócrata, claramente, pero era un tipo que no era el dictador feroz que la historia tradicional ha puesto. Era una cosa bastante más consensual, de una cultura política muy de nuestras élites. El señor presidente lo queremos mucho, que sigue viva. Y hay muchos otros dilemas de la cultura de las élites y de la forma que se relacionan con el gobierno, que al estudiar la historia dice, pues tampoco hemos cambiado. Hay más continuidades entre el modelo del 20, o sea, el modelo que gobernó este país del 20 con el porfiriato, que diferencias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya rápidamente, nada más una cosa en favor de don Porfirio y la parte de comparativa. Si comparamos a Estados Unidos en 1910 había una zona sin democracia. El sur norteamericano era una dictadura de un solo partido, no era demócrata, incluso Inglaterra. Tuvo que venir la Primera Guerra Mundial para poner la democracia. Así que la falta de democracia en México también es relativa. Muy bien. Bueno, pues nos ha terminado el tiempo. Los esperamos la próxima semana aquí en Primer Plano.